¿Qué es un pacto? Un pacto. Pues el diccionario nos dice que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Eso es lo que es un pacto, es un acuerdo, es un compromiso. Gente que hace acuerdos ha sido pactos de trabajo o de algún negocio. En este año vamos a tener elecciones y seguramente algunos partidos harán posibles pactos para gobernar. Pero muchas veces estos pactos humanos se rompen muy fácilmente. En la Biblia esta palabra, la palabra pacto, es una palabra que la encontramos muchas veces. Solo en el libro de Génesis la encontramos 25 veces. Y leemos sobre pactos que hacen hombres, entre ellos. Y esos pactos se siguen haciendo hoy, acuerdos, contratos, compromisos. Pero también leemos de pactos que hace Dios, pactos divinos. Y los pactos divinos se podrían definir como un compromiso, una promesa de Dios sellada con su juramento, en la cual Dios promete relacionarse con nosotros bajo ciertas condiciones. Tenemos que entender que Dios no se relaciona con el hombre de una manera fortuita, aleatoria o desordenada. No, Dios no es un Dios desordenado, Dios es un Dios de orden. Y Dios se relaciona con el hombre de acuerdo con principios y propósitos claros que nos hablan de la santidad de Dios, de los requerimientos de Dios, de cómo es Dios, de su voluntad. Y en la Biblia, los pactos son como la estructura en la que Dios nos da su palabra, la Biblia. Son como la columna vertebral. Si no tuviéramos columna vertebral, nos vendríamos abajo. Pues son como la columna vertebral de la Biblia. Sin estos pactos la Biblia se desmorona, no tiene sentido una parte con la otra. Es como si quitan los pilares y las vigas de un edificio, se cae el edificio. Pues así los pactos son la estructura, las vigas y los pilares de lo que tenemos en la palabra de Dios. En el transcurso del tiempo, algunos teólogos han distinguido 3 pactos en la historia. Uno, el primero, lo llaman el pacto de la redención, y es que antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se comprometieron a salvar al hombre una vez que pecara el hombre. Se comprometieron a hacer eso, y Cristo, el Hijo de Dios, se comprometió a ser el mediador de ese pacto. Y eso se ha llamado el pacto de la redención, pero también algunos otros hablan de el pacto de obras, un pacto que fue dado a Adán, diciéndole, haz esto y vivirás, obedece y vivirás, y no lo hagas y morirás. Ese era el pacto que se le dio a Adán, y Adán cayó. También se repitió de alguna manera en Sinaí con la ley, cuando, por ejemplo, en Levítico 18, Dios dijo ahí, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Pero sabemos que Adán cayó. Nosotros caímos con él y en él rompimos ese pacto, y entonces Dios ha traído también un pacto de gracia. Y un pacto de la promesa también. Justo después de que Adán cayó en pecado, Dios le dio una promesa. Le dio una promesa de que vendría alguien a salvar. Vendría alguien como el Salvador. Desde Génesis, desde el principio, Dios dio esa promesa. Revelar este pacto de gracia. Gracia significa regalo de Dios. Y así Dios lo dice. Y en Efesios 2:8, en el Nuevo Testamento, Dios lo dice bien claro. Porque sois salvos por gracia. Por gracia. Eso significa, es un regalo. Es un regalo que solo tenemos que recibir. No por obras, dice ahí, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Por medio, a través de la fe. Esto no es simplemente creer en Dios, porque la Biblia nos dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. La fe en Cristo es lo que se refiere ahí. Creer en Cristo como el único salvador de tus pecados. Creer que yo no puedo salvarme a mí mismo, pero que Cristo murió en mi lugar. Eso es de lo que nos habla el pacto de la gracia. En Efesios 2:12, también Pablo habla ahí de que les está hablando a los que no eran judíos y les dice que había unos pactos de la promesa. Y aparte de estos 3 que hemos dicho, hay algunos pactos en la historia de la Biblia que vemos que Dios hace con distintos hombres. Y estos pactos nos hablan también del propósito de Dios de salvar al hombre por la gracia. Salvar al hombre por su misericordia. Y por ejemplo lo vemos con Noé.
¿Os acordáis del diluvio y cómo Dios salvó a 8 personas ahí en el arca de Noé? Y después del diluvio, Noé sacrifica un cordero a Dios dándole gracias por haberle salvado, y Dios da un pacto a Noé, un pacto de preservación, y Dios incluso da el arco iris ahí. También después tenemos un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 17, en el que Dios le dice que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La familia de Abraham era de donde iba a venir el Mesías. Dios escoge a Abraham, de todos los hombres de la tierra le escoge para traer el Mesías, que sería Jesucristo, de la familia de Abraham. Abraham es el padre de la nación de Israel y Jesús era de Israel. También hay otro pacto con Moisés, pues el pacto de la ley, donde Dios le da la ley. Todos estos pactos, es curioso que aparece la palabra pacto perpetuo. Pacto perpetuo, eran pactos perpetuos que Dios hacía. Y Dios también a Moisés le dio ese pacto ahí en el monte Sinaí de la ley. Ahora, llegamos aquí a 2 de Samuel 7 y nos encontramos con ese cuarto pacto histórico, el pacto que Dios hace con David. Ahora alguno diría, hombre, en lo que hemos leído en 2 de Samuel 7 no aparece la palabra pacto. Pero sin duda lo que tenemos aquí es un pacto, porque incluso lo ha leído José Luis antes, en el Salmo 89 habla de este texto, y en otras partes de la Biblia habla de lo que ocurre aquí en 2 de Samuel 7, y lo definen como un pacto de Dios con David. Algunos lo llaman también el pacto del reino, el pacto del reino, y vemos aquí, como para saber qué es lo que ocurre aquí, vemos que Dios hace un pacto con David, un pacto en el que Dios le promete que de su descendencia iba a haber un reino. Pero ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida como cristianos? Pues podemos estar seguros que Dios va a cumplir su pacto y que Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo de David, reina y reinará para siempre. Pero eso es lo que vamos a ver ahora después, no nos queremos adelantar. El título del mensaje de hoy es el pacto del reino, el pacto del reino. Puede sonar un poco extraño, pero vamos a estudiar este pacto que se puede llamar el pacto del reino. Vemos que en todos estos pactos distintos que hemos dicho, con Noé, con Abraham, con Moisés y con David, la promesa es la misma, es la promesa de un Salvador, la promesa de la salvación por la gracia. Eso es lo que domina en todo el Antiguo Testamento hasta que Cristo viene, vive la vida que nosotros no podíamos vivir y muere la muerte que nosotros merecíamos morir. Eso es lo que Él hace por nosotros. Pero aquí es como que en este capítulo Dios descorre un poco más la cortina de cómo iba a ser este Mesías que iba a venir. Así que aquí vemos el pacto del reino. Si os acordáis de la semana pasada, dejamos a David ahí habiendo traído el arca a Jerusalén. Dios lo bendice, es al final un éxito el poder traerla, aunque había habido juicio de Dios la primera vez que lo hicieron, porque lo hicieron mal, no conforme a la Biblia, pero después pueden traer ese arca a Jerusalén y Dios los bendice. Y el versículo 1 del capítulo 7 empieza con David en su casa, en reposo dado por Dios. Está tranquilo. Y por supuesto ese es el descanso que todos necesitamos, el reposo y descanso que da Dios, la paz que da Él al corazón, esa es la que necesitamos. Y aquí encontramos un momento crucial en la historia bíblica. Yo diría que es el momento más elevado del rey humano israelita, más elevado, de la nación más elevada para Dios. Es un momento cumbre en la historia de todo el Antiguo Testamento. Algunos creen y algunos piensan que este es el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento. Porque lo veremos ya dentro de 2 o 3 semanas, que a partir de aquí comienzan a llegar problemas a la vida de David. Esto es como la cumbre, pero comienzan a llegar problemas. Y David estaba ahí en reposo y algo no le cuadraba. David está pensando y dice, a mí no me cuadra esto. Yo estoy viviendo aquí en un palacio, con lujos, con riquezas, soy el rey, pero Dios es el verdadero rey. Y el arca de Dios, que representa su presencia, está en una tienda. Y yo en un palacio. No puede ser. Ninguno de nosotros, si viniera el rey de España a nuestra casa, le diríamos, te hemos puesto una tienda de campaña ahí en el jardín, en el patio, tú duermes en la tienda de campaña, que yo voy a dormir en la mejor habitación de la casa. No. Pues David está pensando eso también. ¿Cómo puede ser que el arca de Dios
que representa al Rey de Reyes? ¿Cómo puede ser que esté en una tienda de campaña y yo aquí esté viviendo en un palacio? ¿Cómo puede ser? No puede ser, dice David, tiene que cambiar eso, si Dios es tan grande y glorioso. Así que David hace lo correcto y antes que nada habla con el profeta de Dios, aquel que Dios le hablaba. No tenían la Biblia, no podían consultar la Biblia para saber lo que hacer, así que tenían a los profetas de Dios. Y habla con Natán, y aquí es la primera vez que aparece Natán, que después veremos que aparece más en la vida de David. Así que le comenta esta duda a Natán, y Natán le dice, sin consultar a Dios, le dice a Natán, mira, David, haz lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Haz como quieras porque sé que va a estar bien. Pero se equivocaba, Natán se equivocaba. Y pensando en esto, creo que debemos llevar cuidado. Cuidado, fíjate lo que voy a decir, cuidado con creer todo lo que dice un predicador. Cuidado. Si yo no hablo conforme a este libro, si yo no hablo conforme a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, os digo, no me escuchéis. No hagamos caso de nada que no venga de este libro, de la palabra de Dios. Fíjate que aún un fiel profeta como Natán, esto era un buen profeta, un fiel profeta, aún él se equivocó cuando dio su opinión. Aún un predicador fiel puede estar diciendo su propia opinión y no la de Dios. Por eso debemos de coger esta Biblia, leerla y escuchar que lo que se está diciendo desde el púlpito, lo que dice cualquier pastor predicador, viene de la palabra de Dios y está en la palabra de Dios. Si no, no debemos escuchar, no debemos hacer caso. Dice, a la ley y al testimonio, dice Dios, si no hablaren conforme a la palabra de Dios, es que no tienen luz, es que no les ha amanecido. Natán se equivoca, porque le dice a David, haz lo que quieras, pero Dios habla con este profeta esa noche y le dice, de eso nada, habla con David que tengo que darle otra respuesta. Y esa misma noche Dios le habla al profeta a Natán, le dice que se ha equivocado y que vuelva a David. Y quizá volvió esa misma noche, quizá volvió directamente, porque tiene un mensaje especial que darle a David. Y aquí en este capítulo, otros capítulos hemos tenido historias de guerras, de batallas, de lo que hacían, pero aquí en este capítulo lo que tenemos son palabras. No tenemos tantas historias o narraciones, sino palabras. Y qué importantes son estas palabras. Vemos en este capítulo que hablamos del pacto del reino, vamos a ver, en primer lugar veremos la descripción de este pacto, veremos en primer lugar, y en segundo lugar veremos la respuesta a este pacto. Vemos que Dios hace un pacto con David. En primer lugar vamos a ver la descripción de este pacto. Y del versículo 5 al 7 vemos cómo es el Dios que hace este pacto. ¿Cómo es nuestro Dios que hace este pacto aquí con David, este compromiso con David? Versículo 5, Dios le responde a David, ¿tú me has de edificar casa? ¿Tú me vas a edificar casa a mí? No. Le dice, no, David, tú no la vas a hacer. Versículo 6 le dice Dios, yo no he habitado en casas, yo he andado en tiendas y en tabernáculos. Y es que tenemos que entender, a Dios no se le puede encerrar en una casa o en una catedral por más grande que sea. Por muchos años mucha gente ha pensado eso, hacemos una imagen, ahí ese es nuestro Dios. O hacemos una catedral porque le hacemos una catedral grande y ahí habita. No, Dios es infinitamente más grande que todo lo que podemos nosotros entender. Dios es incontenible, no lo puedes contener, no lo puedes encerrar en un lugar. Decía Salomón, el hijo de David, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es lo mismo que Pablo le enseñó a los de Atenas. Cuando Pablo predicó en Atenas, al apóstol San Pablo, en Hechos 17, dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mucha gente en su soberbia y en su orgullo ha querido, mira, le vamos a construir este gran templo a Dios para que Él esté ahí, y solo ahí. No podemos contener a Dios. El Dios del pacto no se le adora con catedrales o imágenes, porque también es un Dios invisible. Dios nos ha dicho que los verdaderos adoradores le debemos adorar en espíritu y en verdad.
Él es un Dios invisible, por eso Dios dijo en los 10 mandamientos, no te harás imagen. Y Dios le dice, yo no he pedido casa, yo no he andado en casa, y versículo 7 se lo dice claramente, yo no he pedido esto, David, yo no he pedido que me construyáis una casa. El Dios de este pacto es un Dios que nos ha dado su palabra. Y Dios, aunque no tenían toda la Biblia, sí que les había dado el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y ahí estaba lo que Dios le pedía. Y tenemos que llevar cuidado de querer hacer algo para Dios que Él no nos ha pedido. Querer hacer algo para Dios que Él no nos ha pedido. Aquí está lo que Dios nos ha pedido. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué no hacemos algo más innovador en el culto? ¿Por qué no innovamos en el culto a Dios? Alguno diría, si es para Dios, ¿no debe proceder de lo más profundo de nuestra invención e innovación? ¿Por qué esto de cantar y luego orar y luego Biblia? Es que eso no está muy de moda ahora, cantar. Si algunos no sabemos cantar bien, o orar, hablar con alguien invisible, y luego Biblia, un libro aburrido y la predicación. Eso no es. Vamos a hacer otras cosas, algunos dirían. Vamos a innovar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha pedido? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Dios nos ha dicho, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dijo Pablo a Timoteo. Eso es lo que debemos hacer. Dios ha dicho, mi casa, casa de oración será llamada. Eso es lo que debemos hacer. Dios ha dicho, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Eso es lo que debemos hacer. Ay, pero es que eso no es innovar. Es que no tenemos que innovar. Ya Dios nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer en este libro. Ahora, este Dios del pacto era un Dios que también conocía el corazón de David. Y sabía que David, en esta idea que había tenido, estaba deseando honrar a Dios. Estaba equivocado, pero su deseo profundo era alabar a Dios y honrar a Dios. Y por eso Dios no regaña ni disciplina a David, como se hizo con otros, capítulo anterior a Uza, esa temeridad de tocar el arca. O tenemos otros casos, por ejemplo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó y Dios también lo juzgó a ellos. Pero a Dios le pareció bien el deseo que salía del corazón de David, aunque era un deseo equivocado, aunque no era lo que Dios había pedido, pero el deseo en sí de honrar a Dios le agradó a Dios. Y incluso Dios después va a permitir que el hijo de David, Salomón, construya este templo. Este es el Dios de este pacto, versículos 5 al 7, pero ¿quién recibe el pacto? ¿Quién es el receptor del pacto? Versículos 8 al 9. Pues Dios le habla a David. Y Dios le dice aquí a David, mira, David, todo lo que tienes, te lo he dado yo. Tenemos que recordar eso siempre. Y me encantan las primeras palabras en el versículo 8. Estas son las palabras que Dios le está dando a David y le dice a Natán, ve, versículo 8, ahora pues dirás a mi siervo David. Bueno, en versículo 5 ya se lo dice ahí, ve y di a mi siervo David, y luego se lo repite, mi siervo. ¿Sabes que es la primera vez que Dios le habla a David y le dice mi siervo? Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio ser llamado siervo de Dios. Es el mejor trabajo que puedes tener, servir a Dios, trabajar para Él. Y el objetivo y el deseo de cada cristiano es un día estar en la presencia de Dios. Por gracia, por los méritos de Cristo, pero escuchar las palabras de Dios diciendo, bien hecho, buen siervo y fiel. Ese es el objetivo. No decir bien hecho, no, es que no somos más que siervos. No somos más que siervos, pero queremos servirle a Él. Y aquí Dios en el versículo 8 le recuerda a David cómo Dios ha obrado. Y es como Dios diciéndole a David, ¿te acuerdas cuando me conociste, David? ¿Te acuerdas cuando me conociste? ¿Recuerdas cuando orabas y cantabas allí en el campo con el arpa y en los prados con las ovejas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo repetías aquellos versículos de la palabra de Dios? ¿Cómo ahí nadie te conocía? Le dice David, nadie te conocía, pero yo sí. Incluso tu familia pasaba de ti. Y eras la oveja más pequeña. Pero dice, te tomé del redil. Te tomé del redil. Incluso dice, de detrás de las ovejas. Donde estaban las ovejas que nadie sabía nada de ellas. De ahí te tomé. Te tomé, David. Te he llevado en mis hombros, David. Y mira dónde te he puesto ahora. Por príncipe sobre mi pueblo.
cuán precioso es reconocer y darnos cuenta de cómo nos ha ayudado el Señor hasta aquí. ¿Y de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde nos ha sacado? En Isaías 51:1, ahí dice el profeta, dice Dios: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Es como que cada cristiano es una roca ahí en la montaña que Dios ha arrancado y ha traído para sí, para hacerle una perla para Él. Eso es lo que ha hecho Dios, pero dice, recuerda de dónde vienes. Recuerda de dónde vienes, porque qué rápido nos olvidamos. Qué rápido nos olvidamos de dónde estábamos, cuando estábamos presos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en condenación, mereciendo el infierno. Y tenemos que pensar y decir, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera salvado? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Muchas veces pienso eso. Yo me crié en una iglesia evangélica, mis padres eran cristianos, pero eso no me hacía a mí salvo. Yo nací como todos, pecador. Y pensando en esto el otro día, pensé en gente, jóvenes que se criaron conmigo. Pero por la gracia del Señor, Él me salvó. Él me salvó. Estos jóvenes por un tiempo cantaban las mismas canciones, iban a la misma iglesia que yo, pero siguieron en el mundo, fueron al mundo. Y ahora pienso en sus vidas y digo, Señor, si no hubiera sido porque tú me sacaste del redil, si no hubiera sido que tú me salvaste, estaría como ellos, vidas miserables, han saboreado todo tipo de pecado y les ha dejado un sabor amargo en la boca y en su vida. Han vivido en pecado y ahora están viviendo en miseria. Y así es como están aquellos sin Cristo, aquellos que no se han arrepentido y creen en el Señor Jesús. Este pacto lo recibe aquel que no lo merece, te lo puedo asegurar. Ni David lo merecía, ni nosotros tampoco merecemos el pacto de salvación que Dios hace con nosotros, en su gracia y en su misericordia. Ese era el receptor del pacto, pero también Dios habla del pueblo del pacto. En el versículo 10 al 11 habla de que yo voy a hacer algo con mi pueblo Israel, dice. Este es mi pueblo. Dios no solo le está hablando a David, pero lo que le habla a David va a tener un efecto en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, y en cada pacto de estos que hemos visto, que he nombrado, hay una persona principal, sí, pero hay un efecto en el pueblo de Dios. Y dice ahí, Dios les iba a fijar un lugar, Él los iba a plantar para que habitaran, para que no fueran, versículo 11, para que no fueran afligidos y demás. Dios tiene un propósito para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo sino el pueblo ahora del Nuevo Testamento? El pueblo cristiano son aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero llegamos al versículo 11 y llegamos al punto central del pasaje. Aquí llegamos a la promesa de este pacto. Llega el punto culminante del mensaje de Dios. David había dicho, Señor, te quiero edificar una casa. ¿Y qué dice Dios? David, tú no me vas a edificar una casa a mí. Yo te voy a edificar una casa a ti. Tú no lo vas a hacer a mí, pero yo te voy a edificar casa a ti. ¿Tú me quieres hacer, David, una casa de madera, de cedro o de piedras? Yo te voy a edificar una casa, no de madera ni de cedro, te voy a edificar una casa en cuanto a la definición de casa que dice linaje. Te voy a edificar una casa, un linaje, una dinastía. Eso es lo que yo te voy a edificar a ti. Tú no lo vas a hacer a mí, yo lo voy a hacer a ti. Eso es lo que Dios nos dice. Él es el que empieza, Él es el que lo hace. Tú me quieres hacer algo material para mí, yo voy a hacer para ti algo espiritual. Tú quieres hacer para mí un templo que será temporal, que un día se deteriorará y se destruirá. Yo quiero hacer para ti algo eterno, dice Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? David dice, yo quiero hacer casa, dice Dios, no, yo te voy a hacer casa a ti. Y vemos que esta promesa del pacto es que el pacto iba a ser sobre el hijo de David. Versículo 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y sabemos por la historia que Dios levantó a Salomón, el hijo de David. Y después hubo reyes, después de Salomón, sus hijos, nietos, descendientes, que se fueron sentando en ese trono de David, su padre. Ahora, Salomón pecó, pero Dios aún mantuvo el reino. Su hijo Roboam se sentó en el trono, después Abías, Asa, Josafat y muchísimos reyes
se sentaron en el trono. Pero hubo un tiempo en Israel cuando muchos pensaban, anda, pero ya no hay reyes de la casa de David, ¿es que Dios los ha desechado? Y los profetas dijeron, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Por un tiempo, cuando Israel fue llevado a Babilonia cautivo, parecía que ya no habían hijos de David que se estaban sentando en el reino. Pero Dios da una promesa de que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Alguna vez has ido por el campo? Seguramente sí, ves un tronco cortado. ¿Ves ahí un tronco? Y algunos dirán, eso está muerto, es imposible que salga nada de un tronco cortado. No, las raíces están aún ahí. Las raíces están aún ahí. Y es lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo. Sí es verdad que al ser llevados cautivos, parece que se cortó, pero ahí estaban las raíces. ¿Y a quién se referían esto? El hijo de David que vendría sería Cristo. Sería Cristo Jesús. Todos parecían, ya Dios ha desechado a la casa de David. No, sus promesas siempre se cumplen. Y en Lucas 1:32, el ángel viene a María y le da la noticia y le dice que Cristo será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este pacto, esta promesa se estaba cumpliendo ahí con Cristo. El trono de David, su padre, iba a tenerlo Cristo. Y tú dirás, ¿pero es que Cristo se sentó en el trono? Sí, se ha sentado en el trono de su pueblo, en el trono de nuestro corazón, porque tenemos que ver que ese es el reino verdadero que está, del que habla este capítulo. Cuando Cristo vino dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, pero antes de eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo no vino a traer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Este pacto era sobre el hijo de David, también era sobre la casa de Dios. Mira el versículo 13, habla de este hijo de David, él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. Y sabemos que Salomón vino y Salomón edificó una casa. Dios al final le concedió a David su petición. No lo hizo David, lo hizo su hijo Salomón. Pero Cristo es el que cumple de manera mucho más completa esta profecía. Porque Él es quien vino a edificar la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Es un edificio con 4 paredes? ¿Son catedrales? No, la casa de Dios son el pueblo de Dios, es la iglesia. Y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Cristo vino a edificarla. Cristo es el Salomón aún más grande, mucho, infinitamente más grande que Salomón, que vino a edificar el templo verdadero de Dios en las vidas de nosotros. No dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese es el templo que vino Cristo a construir. Era un pacto que hablaba sobre el hijo de David, era un pacto que hablaba sobre la casa de Dios. Versículo 14, era un pacto también paternal. Curioso las palabras que dice ahí, yo le seré a él padre y él me será hijo. Y esas palabras las aplica el apóstol que escribe Hebreos y las aplica refiriéndose directamente a Cristo. En Hebreos 1, versículo 5, habla de Cristo y dice, Dios le ha dicho, yo te seré a ti por padre y tú me serás por hijo, refiriéndose a estos versículos. Estos versículos sí hablan de Salomón. Si Salomón creyó en el Mesías, pues fue hijo de Dios. Como cada uno que cree en Cristo, tenemos el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué gran bendición! Pero ¿cómo es que tenemos eso? Por el Hijo de Dios con mayúscula, Jesucristo. Es a través de Cristo que podemos ser llamados hijos de Dios, podemos ser adoptados en su familia. Es un pacto paternal, pero también es un pacto de gracia soberana. ¿A qué me refiero con eso? A gracia que es todo el mérito de Dios, solo de Él. Mira lo que dice el versículo 15. Versículo 14 habla, si hicieren mal estos hijos tuyos, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Le está diciendo, mira, vendrán reyes y pecarán, pero aunque pequen, yo no voy a apartar de ellos mi misericordia. Ahora lo dice ahí, de Saúl. Saúl pecó y Dios lo desechó como rey. David pecó y no fue desechado por su linaje. Salomón pecó y no fue desechado su linaje. Roboam pecó y el linaje continuó. ¿Porque eran mejores que Saúl? No porque eran mejores, sino por la gracia de Dios.
por la gracia de Dios, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Ha dicho Dios, todo fue por su gracia. Y por supuesto, este supuesto de si hicieren mal no se puede aplicar a Cristo porque Él no hizo ningún mal. Pero sí que se puede aplicar a la descendencia de Cristo, a los cristianos. Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de gracia, un pacto en el cual nos recibe en su familia y dice, y aunque pecaréis, no por eso voy a quitar mi misericordia de vosotros. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, después de ser salvos, hemos defraudado a Dios? Hemos pecado, pero Él dice, mi misericordia va a seguir con vosotros. Sí os disciplinaré, como un padre a un hijo, pero mi misericordia seguirá con vosotros. Esa es la gracia soberana de Dios. Y también vemos, no solamente es un pacto paternal y sobre David, el hijo de David y sobre la casa de Dios, y un pacto de gracia soberana, pero es un pacto eterno, porque ya en algunos versículos Dios está dando algunas indicaciones. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, y tu trono será estable eternamente. Dios no dice estas palabras como para decir algo. Dios no dice eternamente como un decir. Te quiero para siempre, o te quiero eternamente, amigos eternamente, como a lo mejor nosotros podemos decirle a otra persona. Dios dice esas palabras de verdad, queriendo decir todo lo que dice. Y aquí es donde creo que ya David va comprendiendo que esto que está diciéndole Dios no es solamente algo que tiene que ver con sus hijos. Esto es algo que tiene que ver con la historia de la salvación. Esto es algo que le está hablando de Cristo Jesús. Si Dios ha dicho algo eterno, tiene que ver con el Mesías y con el reinado. Y creo que ya David aquí está viendo que Dios está abriendo, David está viendo que Dios está abriendo un poco la cortina para que veamos mucho más del Mesías. Ya sabían que el Mesías sería, como Dios le dijo a Eva, la simiente de la mujer. Ya sabían que el Mesías, como Dios le dijo a Abraham, vendría de la simiente de Abraham, del pueblo de Israel. Ya sabían que el Mesías vendría de la tribu de Judá, porque no apartaré el cetro de Judá. Pero ahora sabían más, que el Mesías vendría de la familia de David. De la familia de David. Y ese es un pacto, este pacto que estamos viendo aquí, que se cumple temporalmente en Salomón y en la dinastía de David, pero que se cumple finalmente y completamente en Cristo. Es un pacto perpetuo, es un pacto eterno. Un comentarista llamado Davis dice, este pacto del reino, la muerte no puede anularlo, versículos 12 y 13. El pecado no puede destruirlo, versículos 14 y 15. Y el tiempo no puede agotarlo, versículo 16. Ni la muerte podía anularlo, ni el pecado podía destruirlo, ni el tiempo podía agotarlo. Ese es el pacto, esa es la descripción de este pacto que Dios hace, este compromiso en el que Dios se compromete a bendecir así a su pueblo. Pero tenemos en el punto 2 la respuesta a este pacto. David sabía la importancia de las palabras que acababa de escuchar. David sabía la trascendencia e incluso creo que él se daba cuenta que estas palabras iban mucho más lejos de simplemente saber si su hijo reinaría o no, mucho más lejos que eso. Y David se daba cuenta que esto ya estaba hablando del Mesías, esto estaba hablando de algo mucho más grande, mucho más grande. David, versículo 18, ¿cómo responde a esto? Pues de la manera que nosotros deberíamos de responder ante las noticias de salvación que nos da nuestro Dios. En el versículo 18 nos dice que David entra. Seguramente entró a ese tabernáculo, esa tienda que había preparado para el arca de Dios en Jerusalén. David entra ahí y David se pone delante del Señor. Nos dice ahí el versículo 18. Se puso delante del Señor. Qué palabras, ¿no? Qué lugar. Yo quiero estar ahí, yo quiero venir al Señor en oración o cuando venimos aquí a la iglesia y ponernos delante del Señor. El Señor es mucho más grande que un edificio, el Señor es eterno, infinito, pero quiere que vengamos a ponernos delante de Él. Te pregunto, ¿por qué has venido hoy tú aquí? ¿Has venido para ponerte delante del Señor, delante de su palabra, para que Él te examine, para que Él te hable? Espero que sea así. ¿Y qué es lo que le dice David? ¿Qué es lo que responde David? Versículos 18 y 19, prácticamente David dice, Señor, yo no soy nadie. Señor, yo no soy nadie. Dice ahí versículo 18,
Señor Jehová, dice David, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Es esa tu respuesta? ¿O tu respuesta es, Señor, muy bien lo que has hecho, yo pongo mi parte del trato y así con los dos podemos, yo creo que me merezco también un poco porque soy mucho mejor que el vecino, yo creo, ¿es esa tu respuesta? La respuesta de David es decir, Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para merecer tus bendiciones. Y así tendría que ser nuestra respuesta. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios te ha traído hasta aquí. Tú estás en el punto de tu vida en el que estás, porque Dios te ha traído hasta aquí. David recordaba esas palabras que su maestro Samuel le había dicho cuando Samuel, el profeta, dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es lo que significaba. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios se revela a ti y te regala sus bendiciones? Muchas veces lo hacemos al revés, ¿no? Cuando las pruebas vienen, decimos el quién soy yo. ¿Quién soy yo para recibir todas estas tragedias, todas estas pruebas? Pero cuando recibimos bendiciones, no, yo me lo merezco. Lo tenemos cambiado, lo tenemos completamente cambiado. David dice, no soy nadie, Señor. Versículo 20-21, David le dice a Dios, Señor, no tengo palabras. Mira lo que dice, le dice, ¿qué más puede añadir hablando contigo? ¿Qué puedo decir? Señor, ¿qué puedo decir? No tengo palabras, no tengo palabras. David había visto algo aquí que nunca había visto antes. Incluso dice ahí que en el versículo 21, estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. El título de estos sermones, de esta serie, se llama El corazón del rey. Y es que aquí Dios estaba abriendo su corazón a David, descorriendo la cortina para que veamos lo que es el corazón de Dios, el corazón del rey. Y David se queda anonadado. No puedo decir nada, con la boca abierta viendo lo que el Rey de Reyes, lo que Dios le había revelado. Ahora, cuando oramos, normalmente tenemos pues palabras con las que exponemos nuestros deseos a Dios conforme a su voluntad. Pero cuidado con pensar que cuanto mejores palabras, entonces más contestaciones o mejor oración. No. A muchos les sobran las palabras en la oración y les falta el corazón en la oración. Y cuidado. En Mateo 6, Cristo dijo, los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, dice, piensan que por su palabrería serían oídos. No es por palabrería que Dios oye. Y no tengan miedo si estás orando y te faltan palabras en la oración. Es lo que experimentó David aquí. Le faltaban las palabras al ver la grandeza de su Dios, al ver lo pequeño que era Él. No tengas miedo si tus oraciones no son elocuentes, si tu lenguaje es básico, porque Dios mira el corazón. Y es que hay momentos, no sé si te ha pasado, cuando vienes delante de Dios en oración, has visto por su palabra lo grande que es tu Dios y vienes a Dios y te quedas sin palabras. Te quedas sin palabras, ves su gloria, ves su santidad, ves tu incapacidad, tu pecado, tu debilidad y te quedas sin palabras. Y así le ocurrió a David. Y en el versículo 22 ha dicho, Señor, no soy nadie, Señor, no tengo palabras. Y ahora el versículo 22 dice, Señor, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, como cantamos la canción. No hay Dios tan grande como tú. Eres único, no hay otro. Señor, tú me has mostrado todo esto que me acabas de mostrar. Me doy cuenta que eres mucho más grande de lo que yo pensaba. Mucho más grande. Me han mostrado incluso que tú vas a traer a un Mesías para salvar, un reino eterno. Entonces, si creemos de verdad que no hay Dios más grande que nuestro Dios, ¿por qué es que desconfiamos tanto de Él? ¿Por qué es que le damos más de nuestro tiempo a los ídolos que a nuestro Dios? ¿Por qué pensamos, es que dedicarle un día a la semana ya es mucho pedir? ¿Por qué pasamos más tiempo con otras cosas que con nuestro Dios? Y después David dice, el versículo 23, y no hay pueblo tan privilegiado como nosotros. Señor, no soy nadie, Señor, no tengo palabras, Señor, no hay Dios tan grande como tú, y no hay pueblo tan privilegiado como tu pueblo. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. No había nación como el pueblo de Dios, no por el mérito del pueblo de Dios, no por el mérito nuestro, sino por el mérito de Dios, por lo que Dios ha hecho con su pueblo. Por eso es que somos privilegiados, no por nada en nosotros.
Y David acaba esta oración a Dios, esta respuesta a Dios, diciéndole, Señor, cumple tu palabra, cumple tu palabra. Señor, cúmplela. Y la oración debe ser eso. La oración es lo que tenemos que hacer, coger las promesas de Dios, que las recibimos de Dios, y se las volvemos a llevar. Cogemos las promesas de Dios, Señor, tú has prometido en tu palabra esto, te la vuelvo a llevar a ti, cumple tu palabra, Señor. Y Dios se goza en cumplir lo que Él ha prometido. Y eso nos llena de valor, para pedir a Dios cosas que antes quizá veríamos como imposibles, eso nos llena de valor. Dice el versículo 27, tú, Jehová de los ejércitos, tú revelaste al oído de tu siervo estas cosas, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Señor, confirma tu palabra, está diciendo David. Ahora, ya acabando como conclusión, ¿sabéis a quién fue escrito este libro de Primera y Segunda de Samuel? ¿Quiénes fueron los primeros que leyeron este libro? Fueron el pueblo de Israel, pero bastantes años después. El pueblo de Israel que había visto cómo los enemigos habían venido. El pueblo de Israel que había visto cómo estaban siendo atacados. El pueblo de Israel que estaba viendo cómo la dinastía y la casa de David estaba en gran peligro. Incluso el pueblo de Israel después, cuando fue llevado al cautiverio, veían cómo parece que Dios ha desechado la casa de David. Y por eso, si vienes conmigo al Salmo 89 que ha leído José Luis, por eso en este capítulo que se habla del pacto que Dios había hecho con David, en el versículo 38 dice el salmista, después de describir todo este pacto, dice, mas tú, Dios, desechaste y menospreciaste a tu ungido, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo. A los ojos de los hombres parecía que Dios había roto el pacto. Y nosotros, muchas veces nos pasa parecido. Vemos el pecado avanzar. Vemos que el reino de las tinieblas se extiende. Vemos que algunos que caminaban bien comienzan a apartarse al pecado. Y decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu pacto, Señor? Parece que lo has roto. Parece que todo se ha acabado. ¿Dónde está el Rey Jesús, este que venía del linaje de David? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Señor, tú lo has prometido, tú lo has jurado, tú has hecho un pacto que Cristo edificaría su iglesia. Señor, no lo veo. O como dice el Salmo 89, el versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Tú has prometido todas estas cosas, pero salgo a la calle y no lo veo. Hablo a mis amigos de Cristo y no lo veo. Solo quieren, el mundo se está alejando de Dios cada vez más. Y este capítulo de 2 de Samuel 7 nos enseña que no tenemos que venirnos abajo cuando veamos que los reinos de este mundo parecen avanzar, cuando veamos que ciudades de Dios, incluso iglesias que a lo mejor una vez fueron fieles y fuertes, han caído rendidas a los pies del enemigo. No te vengas abajo, cristiano, no te desanimes, porque Dios cumplirá su pacto, Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su promesa, Dios la va a cumplir. Aunque el reino de la muerte, el reino del pecado parezca avanzar, Cristo edificará su iglesia. Su reino es el que triunfará. Su reino es el que triunfará. Y sabes que Él sigue salvando almas. Él sigue conquistando almas. Él sigue rescatando almas de las fauces del diablo y del pecado y traerlas a su reino. Él lo sigue haciendo y lo continuará haciendo hasta su venida. Este es el Rey. Este es nuestro Rey al que debemos adorar. Y Él ha hecho un pacto, Dios ha hecho un pacto que nos habla de Cristo el Rey, un pacto que va a ser cumplido. Un día estaremos en su presencia y Él estará ahí como el Rey de Reyes sentado en su trono. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará. La cuestión es si la doblarás aquí, en la tierra, voluntariamente, gozosamente la doblarás ante Cristo y lo harás el Señor y Salvador de tu vida, o tendrá que ser forzosamente un día en la eternidad, cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya tu destino sea el castigo eterno. Pero Cristo va a ser el Rey. A Cristo coronad, corónale como el Rey de tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este capítulo tan